Permítanme. Para tratar bien este asunto, se debería dar un largo catálogo de áridos hechos, pero reservaré estos para una obra futura. Tampoco discutiré aquí las varias definiciones que se han dado de la palabra especie. Ninguna definición ha satisfecho a todos los naturalistas. Sin embargo, todo naturalista sabe vagamente lo que, permítanme, ahí está, lo que él quiere decir cuando habla de una especie. Generalmente, esta palabra encierra el elemento desconocido de un acto distinto de creación. La palabra variedad es casi tan difícil de definir, pero en ella se sobreentiende casi universalmente como unidad de origen, aunque esta rara vez pueda ser probada. ¿Ok? Aquí es donde Darwin ya se empieza a encontrar con los problemas, por ejemplo, lo de los picos en las diferentes aves que habían observado, o incluso la forma de las plumas, como había mencionado previamente, en la sociedad columbófila. ¿Ok? Columbófila, perdón. ¿Ok? Entonces ya empieza aquí a mencionar esta variedad que él hace visible o que él puede percibir. Bien, tenemos además lo que se llama monstruosidades, pero estas pasan gradualmente a las variedades. Por monstruosidad, supongo que se entiende alguna considerable anomalía de conformación, generalmente perjudicial o inútil para la especie. Algunos autores usan la palabra variación en un sentido técnico, simplificando una modificación debida directamente a las condiciones físicas de la vida, y las variaciones en este sentido se supone que no son hereditarias. Pero, ¿quién puede decir que el nanismo de las conchas, de las aguas salobres del Báltico, o las plantas enanas de las cumbres alpinas, o la mayor espesura del pelaje de un animal del extremo norte, no hayan de ser en algunos casos hereditarios, por lo menos durante algunas generaciones? Y en este caso, presumo yo que la forma se denominaría variedad. Bien, Darwin empieza a notar que hay ciertas diferencias basándose en altitudes, y obviamente esto nos lleva un poquito a pensar en niveles de oxígeno. Recuerden que en donde hay más oxígeno, los insectos tienden a ser más grandes, y donde hay menos oxígeno, pues empiezan a reducir su tamaño. Ahora, esto también tiene que ver con las situaciones climatológicas, sobre todo decíamos las altitudes. Hay lugares que aquí menciona, por ejemplo, las cumbres alpinas, ¿ok? Debido a que son lugares mucho más altos, los animales poco a poco, por generaciones, empiezan a desarrollar lo que llamaríamos un pelaje abundante, ¿ok? Y primero, imagínense que tenemos una especie que tiene poco pelaje, pero con cada generación va aumentando su pelaje hasta que llega un punto en el que ya es tanto pelaje que ahí ya no diferenciamos porque ya todas las especies tienen el pelaje similar o la misma cantidad, ¿ok? A eso se refiere Darwin cuando dice que hasta cierto punto la variabilidad se puede considerar. Después de cierto tiempo ya no, porque ya no se nota. No es que no varíe, es simplemente que ya no es tan visible. ¿Ok? Continuamos, dice, puede dudarse si las anomalías súbitas y considerables de estructura, como las que vemos de vez en cuando en nuestros productos domésticos y especialmente en las plantas, se propagan alguna vez con permanencia en estado natural. Casi todas las partes de todo ser orgánico están tan hermosamente relacionadas con sus complejas condiciones de vida, que parece tan improbable el que una parte haya sido producida súbitamente perfecta, como el que una máquina complicada haya sido inventada por el hombre en estado perfecto. Bien, y aquí viene al caso el ejemplo que mencionábamos de la zanahoria. Si ustedes buscan en línea, si ustedes googlean imágenes de las primeras zanahorias, podrán darse cuenta que eran pequeñas, que eran de diferentes colores y que obviamente no podían satisfacer del todo las necesidades de la cocina, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco y a través de selección, ya sea consciente o inconsciente, se van recogiendo las mejores especies hasta que queda la más conocida actualmente, que es la naranjita que todos comemos y que tiene buen sabor, ¿ok? Pero entonces tenemos que ir pensando justo lo que dice aquí Darwin. No es que siempre haya sido así. No fue una máquina que nació perfecta, fue algo que poco a poco se fue desarrollando hasta lograr ser lo que hoy conocemos. ¿Ok? En domesticidad,
Algunas veces aparecen monstruosidades que se asemejan a conformaciones normales de animales muy diferentes. Así, alguna vez han nacido cerdos con una especie de trompa y si alguna especie salvaje del mismo género hubiese tenido naturalmente trompa, podría haberse dicho que ésta había aparecido como una monstruosidad. Pero hasta ahora no he podido encontrar, después de diligente indagación, casos de monstruosidades que se asemejen a conformaciones normales en formas próximas. Y solo estos casos tienen relación con la cuestión. Si alguna vez aparecen en estado natural formas monstruosas de estas clases y son capaces de reproducción, lo que no siempre ocurre, como se presentan rara vez y en un solo individuo, su conservación dependería de circunstancias extraordinariamente favorables. Además, durante la primera generación y las siguientes se cruzarían con la forma ordinaria y así su carácter anormal se perdería casi inevitablemente. Pero en otro capítulo tendré que insistir sobre la conservación y perpetuación de las variaciones aisladas o accidentales. Bien, fíjense, aquí Darwin habla de las monstruosidades cuando la especie desarrolla algo que generalmente no tiene. Habla aquí, por ejemplo, de los cerdos. Ustedes conocen los cerdos, son todos trompudos, pero imagínense que uno naciera con la trompa mucho más desarrollada como un cerdo salvaje, como un jabalí, ¿ok? En ese momento no es que sea imperfecto, sino que simplemente por el hecho de tener condiciones que los demás no tienen, se le puede llamar monstruosidad. Ahora, él también menciona, no quiere decir esto que lo haga imperfecto o que ya no sirva para la especie. Simplemente quiere decir que la modificación por el momento es anormal al resto de la especie, al resto de los organismos del mismo tipo, ¿ok? Si esto continuara por generaciones y todas las demás generaciones desarrollan lo mismo, pasa de ser una monstruosidad a ser una variabilidad normal o común dentro de la especie, ¿ok? Vamos por el siguiente subtítulo. Dice diferencias individuales. Las muchas diferencias ligeras que aparecen en la descendencia de los mismos padres o que puede presumirse que han surgido así por haberse observado en individuos de una misma especie que habitan una misma localidad confinada, pueden llamarse diferencias individuales. Nadie supone que todos los individuos de la misma especie estén fundidos absolutamente en el mismo molde. Bien, esto ya tiene que ver no solo con las especies de animales, lo podemos involucrar incluso con humanos. ¿Cuántas veces en las mismas familias se ha dicho que nace un hermano y el siguiente que nace se parece mucho? Y entonces dicen que fueron hechos casi con el mismo molde. O a veces pasa lo contrario, nace primero un hermano, luego nace el otro y son diferentes en cuestión de rasgos, ¿ok? Ya sea el color, ya sea el tipo de cuerpo incluso, porque a veces puede ser que su cuerpo sea un poco más pequeño, sea un poco más largo, sea un poco más delgado, ¿ok? Entonces, a esto se refiere. Las diferencias son tan ligeras que aunque son de la misma especie, vienen del mismo origen, llegan a hacerse presentes de vez en cuando, ¿ok? Continuamos. Estas diferencias individuales son de la mayor importancia para nosotros porque frecuentemente, como es muy conocido de todo el mundo, son hereditarias y aportan así materiales para que la selección natural actúe sobre ellas y las acumule. De la misma manera que el hombre acumula en una dirección, dadas las diferencias individuales de sus producciones domésticas, estas diferencias individuales afectan generalmente a lo que los naturalistas consideran como partes sin importancia, pero podría demostrar mediante un largo catálogo de hechos que partes que deben llamarse qué partes que deben llamarse importantes, tanto si se las mira desde un punto fisiológico como desde el de la clasificación, varían algunas veces en los individuos de una misma especie. Muy bien, ¿qué nos menciona esta parte? Que si yo encuentro diferencias, aunque sean ligeras, en la descendencia de una especie, puede deberse a antecesores. Es decir, no es que sea directamente un carácter nuevo. Puede ser que en realidad esté retrocediendo y esté tomando un carácter anterior. De ahí, por ejemplo, en el caso de los humanos, oímos frases como de, ay, salió con los ojos de su abuelita o salió con salió con el cabello de su abuelito, etcétera.
o tiene el mismo lunar que tenía tal tía, ¿ok? Eso es lo que nos está refiriendo aquí, que los caracteres no siempre son nuevos. A veces las apariciones ligeras o los cambios ligeros son de generaciones anteriores, ¿ok? Dice aquí, estoy convencido de que el más experimentado naturalista se sorprendería del número de casos de variación, aún en partes importantes de estructura, que podría recopilar autorizadamente, como los he recopilado yo durante el transcurso de años. Hay que recordar que los sistemáticos están lejos de complacerse al hallar variabilidad de caracteres importantes y que no hay muchas personas que quieran examinar trabajosamente órganos internos e importantes y comparar estos en muchos ejemplares de la misma especie. Nunca se hubiera esperado que las ramificaciones de los nervios principales junto al gran ganglio central de un insecto fuesen variables en la misma especie. Podría haberse pensado que cambios de esta naturaleza solo se habían efectuado lenta y gradualmente, y sin embargo, Sir J. Lubbock ha demostrado la existencia de un grado de variabilidad en estos nervios principales en Coccus, que casi puede compararse con la ramificación irregular del tronco de un árbol. Puedo añadir que este naturalista filósofo ha mostrado también que los músculos de las larvas de algunos insectos distan mucho de ser uniformes. Algunas veces los autores ratonan en un círculo vicioso cuando dicen que los órganos importantes nunca varían, pues como lo han confesado honradamente algunos naturalistas, estos mismos autores clasifican prácticamente como importantes aquellas partes que no varían, y desde este punto de vista nunca se hallará ningún caso de una parte importante que varíe, pero desde cualquier otro punto de vista se pueden presentar seguramente muchos ejemplos. Bien, lo que sugiere aquí Darwin es justamente, hablando de la variabilidad, es que no siempre se pone atención a todos los cambios ligeros o exagerados que tenga una siguiente especie, ¿ok? Se está tan acostumbrado a ver algo común que no se busca si hay algo extraordinario, algo de diferente, ¿ok? Es decir, imagínense que alguno de ustedes tiene un lunar en la frente, ¿ok? Y y se hace algo normal a la familia, al grado de que ni siquiera se preguntan de dónde salió ese lunar. Y pudiera ser antecesor, pudiera ser que hubiera tenido un tatarabuelo o una tatarabuela, ¿ok? Pero como es algo que ya se familiarizó con todos los conocidos, ya ni lo toman en cuenta, ni se preguntan, ni se acuerdan, también menciona esto, ni se acuerdan ni siquiera de dónde viene, ¿ok? Dice aquí, existe un punto relacionado con las diferencias individuales que es en extremo desconcertante. Me refiero a aquellos géneros que han sido llamados proteos o polimorios, en los cuales las especies presentan una extraordinaria variación. Por lo que se refiere a muchas de estas formas, difícilmente dos naturalistas se ponen de acuerdo en clasificarlas como especies o como variedades. Podemos poner como ejemplo Rubus, Rosa y Hieracium. Entre las plantas, algunos géneros de insectos y de branquiópodos. En la mayor parte de los géneros polimorios, algunas de las especies tienen caracteres fijos y definidos. Los géneros que son polimorios en un país parecen ser, con pocas excepciones, polimorios en otros países. Y también, a juzgar por los braquiópodos, en periodos anteriores, en periodos anteriores. Estos hechos son muy desconcertantes porque parecen demostrar que esta clase de variabilidad es independiente de las condiciones de vida. Me inclino a sospechar que por lo menos en algunos de estos géneros polimorios vemos variaciones que no son ni de utilidad ni de perjuicio para la especie y que por consiguiente la selección natural no ha recogido ni precisado, según se explicará más adelante. Vamos a lo mismo y sugiere justamente el ejemplo anterior. Si esta diferencia no afecta de ningún modo al nuevo espécimen, nadie le presta atención porque no es algo que le impida o que le aumente sus capacidades. Entonces pasa desapercibido para todos. Como todo el mundo sabe, los individuos de la misma especie presentan muchas veces, independientemente de la variación,
grandes diferencias de conformación, como ocurre en los dos sexos de diversos animales, en las 2 o 3 clases de hembras estériles u obreras en los insectos y en los estados joven y larvario de muchos de los animales inferiores. Existen también casos de dimorfismo y trimorfismo, tanto en los animales como en las plantas. Así, Mr. Wallace, que ha llamado recientemente la atención sobre este asunto, ha señalado que las hembras de algunas especies de mariposas en el archipiélago malayo aparecen normalmente bajo 2 y aún bajo 3 formas notablemente distintas, no enlazadas por variedades intermedias. Fritz Müller ha escrito casos análogos, pero aún más extraordinarios, en los machos de ciertos crustáceos de Brasil. Así, el macho de un tanaís se presenta normalmente bajo 2 formas distintas. Una de ellas tiene pinzas fuertes y de diferente hechura, y la otra tiene las antenas provistas de pelos olfativos, mucho más abundantes. Aunque en la mayor parte de estos casos las 2 o 3 formas, tanto en los animales como en los vegetales, no están hoy unidas por gradaciones intermedias, es probable que en otro tiempo estuviesen unidas de este modo. Mr. Wallace, por ejemplo, describe cierta mariposa que en la misma isla presenta una gran serie de variedades unidas por eslabones intermedios, y los eslabones extremos de la cadena se asemejan a las 2 formas de una especie próxima dimoria que habita en otra parte del archipiélago malayo. Bien, hasta aquí, ¿qué significa esto, chicos? Está hablando de que hay intermedios entre una generación y otra generación. Es decir, que no puede ser que haya ahora un crustáceo, es decir, pudiera ser un cangrejo, que tenga peludas las antenas que le sirven para olfatear o para percibir las cosas y que venga de otro que no las tenía totalmente. ¿Ok? Esto nos sugiere que hay un punto intermedio, debe haber algo, un parteaguas, o como le llamamos actualmente, y gracias a Darwin obviamente, el eslabón perdido, que debe conectarme la generación anterior o antecesora, como gusten decirle, con la nueva generación. ¿Ok? Y muchas veces se busca precisamente en diferentes tipos de especies ese eslabón. A veces lo encontramos, a veces no. Por ejemplo, en el caso de nuestra relación, según Darwin, entre nosotros y un homínido, bueno, perdón, un primate, la relación no está tan establecida, no hay un intermediario que lo demuestre. Bueno, no había, porque de hecho ya se descubrieron algunos cuantos. No había uno que directamente lo ligara. ¿Ok? Entonces había ese hueco y por lo tanto esa teoría era mucho menos creíble. ¿Ok? Pero hay otras especies en donde sí se puede ver justamente la intermediación de una variedad a otra. ¿Ok? Voy de nuevo con el ejemplo de las zanahorias. Actualmente todos conocemos las zanahorias, sabemos que son naranjas, que tienen son largas, creo que la altura mínima que tienen es como de 7 centímetros, 8 centímetros, pero si las comparamos con las viejísimas, con las anteriores, con sus caracteres orígenes, veremos que las originales eran zanahorias que tenían aproximadamente de 2 a 3 centímetros, que eran muy poco carnosas y que prácticamente eran de sabor diferente, de sabor amargo. Lo único que se reconoce ahí, o más bien lo que se conoce como eslabón intermedio, es el hecho de que los agricultores estuvieron mezclando esta misma especie, como también vamos a poder ver más adelante cómo es que se hace la mezcla en vegetales. ¿Ok? Hola Lore, ¿qué pasó? Hola, Tonchis, buenos días. Buenos días Lore, ¿qué Perdón que te pasó? interrumpa. Dime. Este es para que prendan los chicos su cámara. Necesitamos mandar la foto de evidencia. Bambi, ¿ya oyeron chamacos que prendan la cámara? Prendan la cámara. Espérenme. Voy a dejar de compartir porque así no puedo ver si todos la prendieron. Permítanme. A ver, todavía nos falta el camarada Memegua, camarada Avi, Eric nos falta, Uriel, Juan David también. Ya solo nos faltan el camarada Memegua y el camarada Juan David.
Ah, ya solo nos falta el camarada Juan David. Eric. No, Juan David no puede porque no sirve la cámara. Ah, sí es cierto, tiene razón. Bien, a Eric nomás se le ve la cabeza, pero con eso se nota que está presente. Ok, en cuanto tú nos indiques, Lore. Ya, Bambi. sí, ya la tomé. Muchas Ok, gracias, Tonchis. gracias, Lore. Bien, chamacos, voy a compartir nuevamente para continuar. Ok, ¿en qué me quedé? Se me fue. Ah, ya me acordé, el ejemplo de las zanahorias. Entonces, solamente a través de los agricultores podemos demostrar que hay un eslabón entre las zanahorias feitas, por decirle de algún modo, y la que actualmente conocemos, ¿ok? Lo mismo pasaría si comparamos manzanas, si comparamos peras, ¿ok? Y en el caso de los animales, si comparáramos, ya lo mencionábamos hace rato, entre el jabalí y el cerdo común o el cerdo de granja, ¿ok? Si lo comparáramos entre incluso especies como el lobo salvaje, por decirlo de algún modo, y el lobo doméstico, es decir, el perrito que todos conocemos, ¿ok? Entonces, de ese modo, y ahí sí podemos encontrar eslabones perdidos que demuestran cómo se hizo la diferencia entre el carácter origen y el carácter común o moderno, ¿ok? Y entre nosotros, pues también ya se han descubierto algunos casos que sugieren que son los eslabones perdidos que nos conectan entre primates y humanos. ¿Ok? Bien, continuamos. Aunque en la mayor parte de estos casos, las dos o tres formas, tanto en los animales como en los vegetales, no están hoy unidas por... Ah, no, eso ya lo habíamos leído. Mr. Wallace, por ejemplo, describe cierta mariposa que en la misma isla presenta una gran serie de variedades unidas por eslabones intermedios. Y los eslabones extremos de la cadena se asemejan a las dos formas de una especie próxima dimorfa que habita en otra parte del archipiélago malayo. Así también, en las hormigas, las varias clases de obreras son generalmente por completo distintas, pero en algunos casos, como veremos después, están unidas entre sí por variedades suavemente graduadas. Lo mismo ocurre en algunas plantas dimorfas, como yo mismo lo he observado. Ciertamente, al principio, parece un hecho muy notable que la misma mariposa hembra tenga la facultad de producir al mismo tiempo tres formas distintas femeninas y una masculina, y que una planta hermafrodita produzca por las semillas del mismo fruto tres formas distintas hermafroditas, que lleven tres clases diferentes de hembras y tres o hasta seis clases diferentes de machos. Sin embargo, estos casos son tan solo exageraciones del hecho común de que la hembra produzca descendencia de ambos sexos que a veces difieren entre sí de un modo portentoso. Bien, en casa, si ustedes tienen plantas, lo pueden observar también. Esto llega a pasar en algunas especies como las rosas, ¿ok? A veces, aclaro, no siempre, puede haber una deformación y de una rosa que está conformada por un solo capullo, puede haber una deformación, es decir, un cambio genético que nos dé una variedad que sería de ramillete. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tengan en casa, si ustedes conocen una planta que se llama albahaca, también podrán diferenciar que hay una de un color morado y otra de un color más ligero tendiendo a verde amarilloso, ¿ok? Y ahí podemos diferenciar entre hembra y macho, ¿ok? Bien, y incluso el olor las delata, una huele más que la otra. Otro ejemplo que pueden notar en casa, si ustedes tienen frutos, ¿ok? Se puede notar, por ejemplo, en el durazno. El durazno llega a tener estas ciertas variaciones que menciona aquí la lectura. Puede ser que un mismo árbol de durazno me dé hasta tres variedades de sabor en el durazno, ¿ok? Puede pasar también en un árbol de limas, si ustedes tuvieran limas podría notar que también puede haber hasta tres variaciones en el sabor. Puede que una lima sea muy dulce, otra no sea tan dulce y otra de plano sea insípida o tienda más a ser amarga, ¿ok? Esto lo podemos observar hasta en casa. Y fíjense, desde aquí, desde el origen de las especies, desde Darwin, ya se mencionaba ese tipo de variaciones, ¿ok? Bien, continuamos. Siguiente subtema, especies dudosas. Las formas que poseen en grado algo considerable el carácter de especie, pero que son tan semejantes a otras formas o que están tan estrechamente unidas a ellas por gradaciones intermedias
que los naturalistas no quieren clasificarlas como especies distintas, son por varios conceptos las más importantes para nosotros. Bien, en el caso, volvemos al huerto, es que lo podemos ver aquí nosotros como poblanos porque tenemos cerca Atlixco. En el caso de las especies dudosas, a estas las llamamos cuando hacemos variaciones nosotros mismos, metemos mano y hacemos variaciones en las plantas. A esto es a lo que se le conoce como los famosos injertos, ¿ok? Yo mismo puedo hacer una variación de una especie si sé hacer la injerción completa para modificar cierto fruto, ¿ok? Un caso muy peculiar es el aguacate. Por ejemplo, tenemos el aguacate normal, bueno, aquí obviamente a la mano no lo tengo, el aguacate normal que conocemos como criollo, en el que su cáscara se come, y tenemos las variaciones que se conocen como injertos, en donde conocemos el que es negrito con la piel como arrugadita, que se llama Hass, y otro que es muy parecido a este, solo que es un poco más grande y de color verde, bueno, de tonalidad verde, al que se le va a llamar fuerte, ¿ok? Entonces, estas especies dudosas surgen precisamente de eso, de la modificación directa, ya sea que sea por la misma especie, es decir, la misma especie hizo una adaptación. Acuérdense, para Darwin nosotros mismos éramos experimentos de la naturaleza, o porque hubo una mano interventora, es decir, hubo alguien o algo que directamente hizo la modificación. Les repito, en el caso de Puebla tenemos muy cerca a Atlixco, y a cualquiera de Atlixco le podemos preguntar al respecto y nos va a decir la variación de especies que se pueden hacer entre los frutos. ¿Ok? Continuamos. Tenemos todo fundamento para creer que muchas de estas formas dudosas y muy afines han conservado fijos sus caracteres durante largo tiempo, tan largo hasta donde nosotros podemos saberlo, como las buenas y verdaderas especies. Prácticamente, cuando el naturalista puede unir mediante formas intermedias dos formas cualesquiera, considera la una como variedad de la otra, clasificando la más común o a veces la descifra primero como especie y la otra como variedad. ¿Ok? Bien, nos empieza a referir aquí que a la antecesora le debemos llamar especie porque es el origen, y al resto, a toda la descendencia, le debemos llamar variedad. ¿Ok? Pero a veces surgen casos de gran dificultad que yo no enumeraré aquí, dice Darwin, al decidir si hay que clasificar o no una forma como variedad de otra, aun cuando estén estrechamente unidas por formas intermedias. Y tampoco suprimirá siempre la dificultad la naturaleza híbrida, comúnmente admitida de las formas intermedias. En muchísimos casos, sin embargo, se clasifica una forma como variedad de otra, no porque se hayan encontrado realmente los eslabones intermedios o eslabones perdidos, como se les llama también, sino porque la analogía lleva al observador a suponer que estos existen actualmente en alguna parte o pueden haber existido antes. Y aquí queda abierta una amplia puerta para dar entrada a las conjeturas y a la duda. Permítanme, déjenme ver cuánto nos falta para el siguiente subtema, si no de una vez empezamos nuestro resumen. Todavía nos falta bastante. Bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura, chamacos. Nos quedamos aquí en la página 40. Ok. Página 40. Para que podamos empezar nuestro resumen. Entonces, ahora voy a compartir la pizarra para que empecemos de una vez. Ok. Porque si no, se nos acaba el tiempo y tampoco lo terminamos. Permítanme. Ahí está. Ya está mi pizarra. Elegimos el color rojo. Ok. Y vamos a poner, entonces, vamos anotando todos, chamacos. Capítulo 2. Ahí ese color no. Ahí está. Ok. Bien, les recuerdo, nuestro capítulo 2 se llama La variación en la naturaleza. Ok. La variación en la naturaleza. Bambi. Permítanme, alargamos un poquito más la línea. Ahí está. Sale, ahí está. Capítulo 2, la variación en la naturaleza. Y nuestro primer subtema, ahorita lo vamos a anotar, se va a llamar variabilidad, ¿ok?
Ahora sí, permítanme, elijo otro color. Ah, no, era para... Sale, ahí está. Primer subtema, variabilidad, ¿ok? Variabilidad, ahí está. Variabilidad. Bien, este está muy sencillo. Por variabilidad simplemente vamos a entender, su nombre lo dice, no es la gran ciencia. Esto está fácil. Se refiere a todas las especies que se van desprendiendo del origen, ya sea de manera gradual o de manera, ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Ok, de manera gradual era que poco a poco y de manera que fuera, ah, ya me acordé. De manera dimorfa o trimorfa, se refiere a que pueden cambiar inmediatamente, ¿ok? A esta última, acuérdense que se le conocía más como monstruosidad, ¿ok? Más conocida como monstruosidad. ¿Bambi? Bien, váyanle copiando, camaradas, porque luego borro y no lo capturan, ¿ok? Sale, eso es lo que nos dice la variabilidad, así de sencillo. Todas las especies que se van desprendiendo del origen, ya sea de manera gradual o de manera dimorfa o trimorfa, más conocida como monstruosidad, ¿ok? Ejemplos de esto. Se pueden ver ejemplos en animales, ¿ok? Salvajes o domésticos, mencionaba Darwin, ¿ok? También se observan en plantas como flores y frutos. Y según Darwin, incluso en el propio ser humano. ¿Ok? Era lo que mencionábamos hace rato. Puede que alguno de ustedes tenga un lunar que tal vez su papá o su mamá no tienen, pero la tía de hace como 3 generaciones pasadas sí lo tenía, entonces ustedes lo están recuperando. Hablamos de que la variabilidad volvió al origen. ¿Ok? Ese es nuestro primer subtema y en esto se resume prácticamente. Bambi, permítanme, lo voy a cambiar de color. ¿Ok? Copienle, chamacos, para que vayamos al segundo tema. Copienle, son 8:36, si les da tiempo. (8:37) Vientos. Vamos por el siguiente. El siguiente subtema se llama diferencias individuales, ¿ok? Vamos a anotarlo también. A ver, permítanme, muevo la barra para que no me estorbe. Aquí abajo la vamos a poner. Ahí está. Ok, diferencias individuales. ¿Sale? Con las diferencias individuales vamos a entender, primero que nada, justo como su nombre lo indica, así que ya nos la puso fácil, cambios que empiezan por una variación en la especie. Una variación en la especie. Es decir, un individuo, ¿ok? Solo se presenta en un individuo. Y acuérdense, nos lo mencionaba Darwin. Darwin decía que puede que se presente en un individuo, de ahí puede que pasen 20 generaciones hasta que veamos una nueva modificación, ¿ok? A eso se refieren las diferencias individuales. Cambios que empiezan por una variación en la especie de un individuo, permítanme, y que pueden tardar, ay, porque ya no se vio. Ups.
Permítanme, se acaba de trabar mi pizarra. Ya. Ya jaló. Y que pueden tardar hasta 20 generaciones para tener una nueva modificación, coma, ya sea de carácter único, es decir, que sí sea totalmente nueva, o de regreso al origen, Bien, prácticamente a eso se refieren las diferencias individuales, ¿ok? Y por último, es en el que estamos, era lo que mencionábamos, que es el de las especies dudosas, ¿ok? Changos, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a apurarnos. Especies dudosas. Ups, dice que nos queda menos de un minuto. Apúrense a copiar porque se nos va a cerrar. Dale, hasta aquí quedamos. Las especies dudosas son las que pueden, ay, me faltó una O, son las que pueden perder más similitud entre el origen y la variedad y es cuando ya no se sabe si pertenecen al mismo origen, ¿ok? Bien, chamacos, cópienle, nos queda menos de un minuto. Me despido de ustedes, nos vemos la próxima clase y aprovechamos de aquí hasta que se nos acabe el tiempo para que puedan terminar de copiar esto, ¿ok? Entonces, apúrenle, apúrenle. Y todavía no terminamos el capítulo 2. Acuérdense que este está un poquito largo. De tarea les voy